Hola, les habla Andreina, creadora de Self Academy, y les digo que soy intensa de nacimiento y de profesión. Creo fielmente que para crecer es esencial mirar para adentro. Por eso promuevo el autoconocimiento, la aceptación propia y la vida consciente. ¿Que cómo lo hago? Bueno, empiezo por mí y procuro yo misma salir del piloto automático y vivir mi propio proceso de crecimiento. En el camino voy compartiendo todos los ejercicios y reflexiones que me voy encontrando y con eso espero inspirarte a construir tu propio camino de crecimiento. He creado Self Academy porque quiero conectar con personas que estén en las mismas que yo y compartir nuestras experiencias. Si eres una de ellas, pues te invito a conectar suscribiéndote al canal de YouTube, siendo parte de la comunidad en Instagram en @self.academy y escuchando este podcast en iTunes, Spotify o YouTube. Así que sin más preámbulo, ¡vamos allá! Hola chicuelos, bienvenidos a otro episodio de Miramos Pa' Dentro, el podcast donde ser intenso es cool y donde somos bien intensos. Y hoy quiero hablar de una experiencia que tuve a principios de este año y que me ha dejado muchísimo y que me ha ayudado de una manera bastante mística que todavía no consigo explicar muy bien con teorías, quizás estoy en proceso de entender esta experiencia, pero que sí siento y percibo el aporte gigantesco que tuvo y que significó para mí el haberla vivido. Esto que les voy a contar pasó por ahí por febrero de este año, pero quiero un poquito contarles qué era lo que estaba pasando antes para que tengan una idea del contexto. Yo empecé con Self Academy como una necesidad de encontrar algo que me apasionara más que lo que estaba haciendo, de crearme un proyecto que me generara autonomía, que me motivara y en el que yo pudiera explotar o potenciar o experimentar con talentos que eran más innatos en mí. Un poco como parte del proceso de emigración, aunque creo que incluso cuando estaba en Venezuela era algo que me llamaba. A mí siempre me ha llamado esa necesidad de hacer algo propio, de hacer algo que tenga que ver con lo que me apasiona, y en este momento estoy trabajando algunas cosas que me limitan a lograr eso en cierto sentido y que posiblemente estaré trabajando o comentándoles en otro episodio. Pero bueno, como por junio del 2018 yo decido crear un primer intento de Self Academy, que luego por ansiedad y por un tema paré hasta retomarlo en marzo más o menos de este año, después de esta experiencia que me ayudó a madurar muchas cosas de una manera muy mística, como decía. El punto es que yo en diciembre, como fue un año bastante movido, fue un año en el que tuve muchos logros personales por otro lado, que no tenían tanto que ver con la parte profesional, y en el que yo sentí que ya finalmente era mi momento para entonces crear este proyecto o crear algo mío. Y luego de que me dio ese miedo, esa ansiedad de ver que claro, yo empiezo con una cuenta en Instagram, empiezo a colocar allí reflexiones que yo he tenido a lo largo de mi vida, herramientas que me han quedado a mí en mis estudios, de mis procesos personales, y veo que me empiezo a llenar de mucha ansiedad, como teniendo esa expectativa de que, ok, ya estoy empezando, ya quiero ver resultados, ya quiero que esto crezca. Tenía muchas dudas en cuanto a qué decisiones tomar. Estaba como en un rol un poco de víctima, ¿no? ¿Y si tomo esta decisión y si sale mal? Me daba miedo cualquier resultado que pudiera tener, me daba miedo que no llegara a esa, no sé, imagen idílica que tenía yo de lo que yo quería como resultado final. Y no respetaba ni mi ritmo, ni mi proceso de aprendizaje, ni el proceso del proyecto en general. O sea, el crecimiento orgánico del proyecto no lo estaba respetando en ningún momento. Lo que quería era tener la seguridad de que iba a salir bien
y el miedo, la inseguridad en mí, en mis capacidades, y me llevaban como a entrar en un constante sentimiento de ansiedad, una emocionalidad muy negativa que me terminó consumiendo por unos meses y hasta que dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar reposar, lo voy a dejar hasta acá. Y estuve unos meses sin hacer absolutamente nada que tuviera que ver con Self Academy, más bien nutriéndome de otras cosas, leyendo, haciendo otras cosas, ¿no? Pero en diciembre del 2018, en parte con este tema de cerrar ciclo y abrir ciclo, en el que yo creo mucho año tras año, me empiezo a plantear, bueno, cuáles van a ser mis proyectos del 2019. Y sentí esta necesidad de enfocar el 2019 en mí. Durante 4 años, después de que ya yo me había venido, o sea, cuando yo me vengo en el 2015, emigro de Venezuela, los proyectos que yo tenía eran muy relacionados con el otro, con mi familia, con traer a mi familia, con ayudar a mi familia, con mandar dinero a mi familia, con buscar un trabajo, el que fuera, para poder mantenerme, para poder traer a mi familia. O sea, era todo enfocado en el otro y sí había un crecimiento mío, sí había un disfrute de la experiencia y todo. Como todo, pues, como todo proceso que hay disfrute, hay miedos, hay expectativas, hay incertidumbres y es un ir y venir emocional que seguramente, bueno, si has emigrado, me entiendes. Pero bueno, sí estuvo como ese enfoque hacia el otro. Y cuando llega el 2019, ya mi familia estaba acá, la pude traer finalmente a todos en el 2018, o sea, y ya sentía que había unos logros alcanzados, sentí finalmente que era el momento en el que yo me dedicara a mí, a mi crecimiento interno principalmente, y físico y de salud y todo eso. Entonces dije, bueno, el 2019 es el año. Y la experiencia con la que se hizo el kickoff de ese año, con el que arranqué en el 2019, en febrero, fue un taller de constelaciones familiares. Y ese es lo que les digo que fue una experiencia muy, muy mágica en muchos sentidos. Si no sabes lo que es constelaciones familiares, te voy a contar por aquí un poquito, pero yo no soy experta, yo no me he formado como constelador ni como esta terapia. Lo que te voy a contar es desde mi experiencia personal y desde lo que a raíz de esa experiencia yo he averiguado. Yo fui a ese taller, era un taller de fin de semana completo, viernes, sábado y domingo en España, en Madrid. Y, y fui a ese taller completamente ignorante de lo que yo iba a vivir allí. Tenía una vaga idea por lo que me habían contado, por cosas que había visto, pero no tenía realmente una predisposición ni una expectativa particular, solamente fui con la mente abierta para respetar el proceso, a pesar de que en cierta forma una parte de mí se mantuvo un poco escéptica y no pude evitar mantenerme escéptica hacia ciertas cosas que aún no logro entender o no logro darles como esa seguridad de que confío plenamente en la teoría que hay detrás. De hecho, es un tipo de terapia alternativa que no ha sido de alguna manera comprobada científicamente. Es más una terapia alternativa cuyo impacto ha sido comprobado. Es decir, a pesar de que teóricamente quizás no ha tenido un respaldo científico per se, sí ha logrado ayudar a tanta gente que el impacto ha sido enorme y es un tipo de terapia que se ha divulgado y se ha regado por el resto del mundo. O sea, ahorita en cualquier parte existe un centro de constelaciones familiares o se está creando o hay personas interesadas o por lo menos hay personas que conocen del tema y está muy en boga esta práctica porque realmente se ha demostrado o muchas personas tienen como testimonio de que ha sido de utilidad, ha sido de ayuda. Y bueno, como te digo, si no has escuchado de esto antes y eres de naturaleza quizás más escéptica, probablemente no te resuene tanto lo que voy a contar hoy. Sin embargo, yo te invito a que si tu mente te empieza a decir, por ejemplo, ay no, yo no estoy de acuerdo con eso, o a plantearte barreras de, mira, esto no me suena bien, esto no me suena qué es, te digo, bueno, tómalo como una oportunidad también de autoconocimiento, de
de decir por qué esto me crea rechazo, porque la idea de una terapia así me crea rechazo. Y empieza por ahí a ver qué hay por allá adentro, porque como saben, este es un podcast y todo mi contenido en general es para mirar para adentro, no es para decirte qué es lo que tienes que creer o qué es lo que tienes que hacer con tu vida, es simplemente para incentivar el ejercicio de mirar para adentro. Y si esta información te crea rechazo, por ejemplo, entonces mi recomendación es que te preguntes, hey, ¿por qué me está creando rechazo? Y conozcas más de ti a través de esta información que yo estoy aquí dando. Y si por el contrario, por ejemplo, te consideras una persona abierta a experiencias de autoconocimiento que no son del todo tradicionales o se salen un poco del estándar, pues creo que este episodio lo vas a disfrutar mucho. Y te invito que si no lo has hecho, vayas y averigües constelaciones familiares cercanas a donde estés y te atrevas a ir así no sepas mucho del tema y te atrevas y eso sí, con mucho respeto y con mucha mente abierta a lo que vas a lo que vas a vivir, a lo que vas a compartir, porque te aseguro que, que es de, o sea, que si vas con la mente abierta para apreciar lo que ese proceso te va a dejar, es una experiencia reveladora, una experiencia sanadora en muchos sentidos. Y suena como que si es una vaina mágica, brujería, no es, no es eso, para nada, tampoco es que juegan con tu mente, o sea, para nada. Les voy a explicar qué es para que no piensen que es una cosa ahí tampoco loca, tampoco es que sea loca, sino que bueno, que es eso, ¿no? Para los que son más científicos quizás les suene eh, diferente, pues no es el tipo de terapia tradicional. En la que, o sea, la experiencia que yo tuve fue una terapia grupal, éramos 25 personas y un constelador, una consteladora en este caso. Y todos nos sentamos en círculo y bueno, es una terapia que en principio fue creada por un psicólogo alemán, Bert Hellinger. Es una terapia sistémica, que quiere decir que no trabaja al individuo solo, sino que trabaja al individuo en relación con su sistema familiar. No busca simplemente que tú te conozcas a ti desligado de quienes forman tu sistema, sino que todo lo contrario. Tu manera de ser viene ligada a ese sistema del que formas parte. Y cuando hay un desorden dentro del sistema, eso puede estar afectando tu conducta, tu estructura, tus patrones de pensamiento. Esto para mí suena súper lógico y de cajón porque todos tenemos un entrenamiento desde nuestra familia, es decir, desde que nacemos estamos viendo es el comportamiento de nuestra familia, los comentarios de nuestra familia, los patrones de pensamiento de nuestra familia, traducidos en acciones, en gestos, en maneras de relacionarnos, en miedos, en emociones, y todo eso se va transmitiendo a nosotros de una manera u otra. Y a la larga, toda nuestra infancia, adolescencia, toda nuestra vida, junto a nuestra familia, se convierte en un entrenamiento de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo tenemos esa estructura que nos lleva a filtrar la realidad de una manera u otra. Entonces, el vernos como individuos aislados no me parece del todo coherente a mí. Y bueno, y esta teoría respalda eso, de que bueno, no veamos al individuo aislado, sino que lo veamos como parte de un sistema familiar. Aparte, Bert Hellinger habla de los órdenes del amor. Dice que cuando un sistema familiar está desordenado, se produce una ruptura y el amor no fluye de manera saludable. Hay muchos tipos de amor y el amor se puede presentar de muchísimas maneras, pero no necesariamente es saludable. Y Bert Hellinger dice que cuando el amor no tiene un orden o no respeta el orden, entonces se vuelve insaludable y se crea una ruptura dentro del sistema. ¿Cuáles son los 3 órdenes del amor que habla Bert Hellinger? El primero, él dice que es pertenencia. Pertenencia, es decir, todos los miembros de la familia, del sistema, deben pertenecer. Cuando un miembro de la familia no pertenece en el corazón o en la mente de otra persona, por ejemplo,
cuando existen hijos fuera del matrimonio que no se reconocen como parte del sistema, cuando fallece alguna persona dentro de la familia y esa muerte no se hace el duelo de esa muerte, cuando hay abortos en la familia que no son reconocidos por los miembros y por la madre, sobre todo cuando la madre no reconoce a los abortos como hijos, también como miembros de ese sistema familiar, cuando hay quizás personas que no supieron agradecer a sus padres o agradecer a sus progenitores o a algún miembro de la familia y niegan emocionalmente, o sea, en su corazón no le dan espacio a ese amor que viene de ese progenitor o de esa madre o de ese padre del cuidador. Existe un rechazo al orden, existe un rechazo a esa pertenencia de esa persona en la familia, en el sistema, y por lo tanto se crea una ruptura. El segundo orden del amor es la jerarquía. La jerarquía es respetar al que vino primero. Las parejas que vinieron primero tienen prioridad sobre las personas que vinieron después. Los padres tienen prioridad por encima de los hijos. La relación hijo-padre tiene que ser desde el hijo, el niño, el padre, el adulto. Cuando ese orden se rompe, es cuando, por ejemplo, el hijo asume el rol de padre o la hija asume el rol de madre de su madre o de madre de su padre. Y desde su conducta, desde su actitud subconsciente, se vuelve cuidador de su madre o de su padre. Desde una posición de progenitor, ¿no? Porque tú puedes cuidar a tu mamá, tú puedes cuidar a tu papá, pero si internamente entiendes que tú eres el hijo y aceptas el destino de tu madre, aceptas el destino de tu padre, aceptas las decisiones de ellos como personas que vinieron antes y como los adultos, mientras que tú eres el niño en sentido figurado, ¿ok? No es que somos niños, cuando somos adultos, pero no puedes asumir tu rol de adulto hasta que no le das lugar a tus padres como progenitores y como personas que te dieron la vida, sin verlos como, bueno, ahora yo les debo a mis padres, ahora yo los tengo que cuidar y los veo como hijos, ¿no? Y cuando es una delgada línea, pero cuando se rompe ese orden, pues se producen rupturas en la fluidez del amor dentro de ese sistema y se traduce en dependencias, se traduce en ansiedades, se traduce en problemas para relacionarnos con otras personas, etc. Y el tercer orden del amor es el balance entre el dar y el recibir. Y es que Bert Hellinger dice que entre dos personas en una relación no puede existir un desequilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Una persona que da más de lo que recibe se encuentra en una relación insaludable, igual que una persona que recibe y nunca da. La única relación en la que este balance no se cumple y está bien es en la relación padre-hijo, porque los padres dan al hijo algo que es tan valioso que el hijo nunca va a poder compensarlo, y es la vida. El padre da al hijo un regalo valiosísimo que es la vida, y el hijo nunca puede realmente compensar o dar algo de vuelta que sea tan valioso. Lo que el hijo puede hacer es asumir la responsabilidad de esa vida y hacer de esa vida lo mejor que pueda. Entonces ese es como el mayor regalo que un hijo puede dar al padre, el agradecimiento de esa vida, el agradecimiento honesto de corazón de esa vida que te ha regalado, la responsabilidad de asumirla y tomar la vida y hacer de ella lo mejor que se pueda. Esos son los 3 órdenes del amor. ¿En qué consiste entonces la terapia o cuál es el propósito de esta terapia grupal? Es que el individuo, que la persona que recibe la constelación, logre identificar cuáles son esos bloqueos, posibles
dependencias, posibles patrones e incluso reconocer lealtades dentro del sistema. A veces subconscientemente estamos siendo leales a algún miembro del sistema que ha sido excluido. ¿Qué significa que ha sido excluido? Que no pertenece, que los demás miembros del sistema no reconocen su presencia dentro de la familia y por eso se le llaman los excluidos. Cuando existen excluidos dentro de la familia, es muy probable que el inconsciente colectivo nos lleve a eso, inconscientemente o subconscientemente, adoptar ciertas conductas que nos llevan a cargar con ese peso de ese excluido porque no ha sido reconocido. Entonces, claro, cuando un individuo carga con el peso de otra persona que perteneció al sistema pero que nunca fue reconocido, por ejemplo, una madre que tuvo un hijo, el hijo falleció, ese duelo no se cerró, no se vivió y luego la madre tuvo una hija. Esto es un caso hipotético, no necesariamente tiene que pasar así, pero es posible que esa hija, si tiene una relación de lealtad con ese hermano que falleció, tienda, por ejemplo, a pensamientos, emociones negativas, a quizás a depresión. ¿Por qué? Porque dice yo en tu lugar, o sea, dice yo en el lugar de mi hermano, yo me voy con mi hermano. Todo esto a un nivel subconsciente que la afecta, le genera bloqueos, le genera limitaciones, la mantiene en un estado emocional que ni ella misma logra explicar por qué y se debe a un desorden sistémico que la está afectando a nivel subconsciente y que al reconocerlo, al darle cabida a ese miembro y al respetar que esa emoción no es de ella, sino de un miembro de la familia que ha sido excluido, entonces puede liberarse de esa emoción y decir yo me dueño de mi vida, yo sigo con mi vida, yo ahora tomo el rol de adulta y no me quedo en ese bloqueo o en esa emocionalidad que no es mía. Y por eso es tan poderoso este tipo de terapia, porque lo que te lleva es primero a ver, a visualizar, a reconocer esos posibles patrones que pueden existir y evaluar si vienen de un desbalance sistémico. De ser así, entonces te lleva desde el cuerpo, y hay que recordar que el cuerpo está tan conectado, o sea, está súper conectado al subconsciente. El cuerpo y el subconsciente son amigos inseparables y por eso a mí me encantan todas estas terapias que se trabajan desde el cuerpo, porque siento que el cambio se hace mucho más palpable porque impacta directamente el subconsciente y viceversa, ¿no? Y, y bueno, acá desde el cuerpo lo que haces es agradecer, aceptar y reconocer todos esos excluidos de tu familia, aceptar tu familia como es y agradecer infinitamente y de manera más genuina tu ascendencia familiar y todo lo que esas personas, empezando por tus progenitores y de ahí para arriba, te han dado y porque te han hecho ser quien eres hoy. Y desde esa seguridad te paras de frente a la vida y dices, sí, ya yo voy a tomar las riendas de mi vida, voy a dejar esas cargas emocionales que no me pertenecen y voy a continuar y hacer de mi vida lo mejor posible. Ese es el fin de esa terapia. Y por supuesto, hay muchísimos tipos de constelaciones, más o menos todas sobre la misma base, pero que trabajan diferentes aspectos. El taller al que yo fui era de padres e hijos, es como la constelación primaria, según tengo entendido, porque se basa en la relación primordial, o sea, la relación principal del sistema que es padre e hijo. Esa es tu relación más directa con tu sistema y es la más fuerte de todas. Cuando hay un desbalance en la relación padre e hijo, cuando hay un desequilibrio, cuando hay una ruptura, por lo general al hijo le cuesta muchísimo aceptar el destino de los padres, le cuesta muchísimo avanzar en su vida, tomar las riendas de su vida, porque sigue apegado o sigue con lealtades hacia el sistema,
sigue en la actitud infantil y no en la actitud de adulto que acepta y agradece a los padres. Por eso hay que trabajar tanto en sanar la relación con los padres, porque de allí empieza cualquier tipo de crecimiento o progreso que quieras tener. Si quieren saber más sobre las constelaciones, los invito a que googleen, coloquen en YouTube. En YouTube existen talleres que han sido grabados. O sea, no me quiero poner acá a contarles exactamente qué es lo que pasa en un taller de constelaciones, porque primero solamente he ido a uno, quizás hay muchas variedades, y, y lo que sí les puedo decir es cómo me ayudó a mí. Yo, como les contaba, estaba bloqueada hacia el crecimiento del proyecto y yo fui con esa intención. Mi intención era trabajar porque yo estaba bloqueada hacia mi crecimiento personal, hacia el echar a andar un proyecto propio. Y, y hubo muchas cosas que descubrí allí que fueron muy reveladoras y que, como les cuento, que es desde el cuerpo, hicieron unos cambios internos que fueron muy, muy mágicos y que los vi desde el día inmediatamente después que terminara el taller. Los vi revelados en mí, o sea, hubo algo en mi actitud hacia la vida que cambió, que hay que seguir trabajando. No digo que sea suficiente, por eso estoy trabajando en terapia formalmente y lo estoy trabajando todo el tiempo porque todavía quedan, pero sí hubo un antes y un después de ese taller. Y en lo que consiste principalmente es en trabajar con la energía del grupo, en crear un campo en el medio de las personas en donde se revela cierta información que viene de la energía de ese grupo y es información relacionada con tu sistema que el constelador tiene las herramientas para interpretar y para ayudarte a visualizar y ayudarte a sanar desde el cuerpo, viendo tu sistema representado a través de las demás personas. Eso básicamente es como la metodología. Por supuesto, seguramente hay millones de libros que lo explican mucho mejor, pero más allá de explicarte aquí qué se hace primero, qué se hace después, yo creo que es algo que simplemente tienes que ir y vivir por ti mismo y por ti misma y tener tú la experiencia, a ver qué piensas y cómo lo ves. Yo sé que hubo ciertos momentos en los que, porque era mi primera experiencia, había, como les digo, una parte de mí que se mantenía escéptica y hubo varios momentos en los que me pude dar cuenta que, que más allá de mi escepticismo había una energía que tenía que representarse, lo creyera o no lo creyera. Es decir, el campo que se estaba creando dentro de ese círculo era mucho más fuerte que mi parte racional, que mi cerebro racional. E independientemente de si yo lo creyera o no lo creyera, había cosas que tenían que pasar allí y que pasaban. Por ejemplo, toda la idea, cuando tú eres parte de una constelación y tú estás representando, tú debes primero estar súper presente en el ahora y buscar conectar con tu cuerpo de manera tal que sin poner trabas racionales tú te dejes llevar por la energía que está representando tu cuerpo. Si tu cuerpo son movimientos muy lentos y si tu cuerpo te lleva a acostarte en el suelo, pues te acuestas en el suelo. Si tu cuerpo te lleva a bajar la cabeza, a mirar hacia alguna parte particular, pues miras hacia alguna parte particular. En conjunto, eso va representando una serie de cosas que el constelador va interpretando y le va dando y el constelado, la persona que va y recibe la terapia, ve de la mano del constelador lo que las demás personas están representando sobre su sistema. Esto sin nadie saber nada de la vida de esa persona. Entonces hubo momentos en los que yo sentí, porque además éramos 25 y entran en principio 2, 3 personas representando ciertas partes del sistema. Pero si una persona del círculo siente el impulso de entrar y representar, así no sepa qué va a representar, pero de entrar y hacer algún tipo de movimiento, pues entra y ya, y se deja llevar. En 2 oportunidades me pasó diferentes. Me pasó que sentí el impulso de entrar, pero como les digo, mi mente escéptica bloqueó el impulso. ¿Por qué? Porque yo pensaba, oye, es que me siento que estoy muy racional hoy
y me da miedo contaminar la constelación de la otra persona desde lo racional. Entonces sentí el impulso de entrar, pero lo frené y me quedé sentada alrededor viendo la constelación y dije, no, mejor me quedo, no vaya a ser que este impulso no sea un impulso, sino que sea racional. Es decir, sobrepensé lo que iba a hacer, que es una de las cosas que no se debe hacer. Pero independientemente de que yo sobrepensara, el campo, lo que se llama el campo es la representación que está ocurriendo en el medio del círculo, necesitaba que eso que yo iba a hacer pasara. Y no habían pasado ni 3 segundos, se los prometo, no habían pasado ni 3 segundos cuando otra persona del círculo se levantó e hizo exactamente el mismo movimiento que yo tenía pensado hacer y que mi mente de alguna manera bloqueó por pensar que era un movimiento además un poco estrambótico, porque mi cuerpo, de verdad, o sea, yo lo que sentía era que yo tenía que entrar en el círculo y hacer un movimiento que no era un movimiento común, era un movimiento diferente a los movimientos que se estaban dando en el círculo. Y yo pensé, yo juzgué mi impulso y dije, no, lo estoy racionalizando, no lo voy a hacer porque me da miedo contaminar la constelación del otro. Pero ¿cuál es mi sorpresa? 3 segundos después, otra persona del círculo se levanta y hace exactamente el mismo movimiento en la misma posición en la que yo me quería poner. Es decir, independientemente de mí, eso tenía que ser representado, eso tenía que estar, y por eso es que es tan mágica la energía que se forma dentro del grupo. Y puede ser que yo se las cuente aquí y, y por más que yo intente transmitir algo, no lo voy a poder transmitir de una manera sin que ustedes lo vivan. Y los que me están escuchando y han vivido las constelaciones saben lo que estoy hablando. Es algo que de verdad hay que vivir con toda la mentalidad, disposición, más que mente abierta, porque no es nada loco, no es brujería. Es un trabajo del cuerpo y de la mente, en donde conectas, en donde aceptas, en donde revelas cosas de tu vida y no al otro, a ti, porque el otro ni entiende lo que tú estás viviendo. O sea, el otro, tú estás interpretando tu peo y la consteladora lo que te está diciendo es como ciertas figuras que se están representando y tú eres el que entiende cómo eso tiene relación con tu familia, con tu sistema. Y tú eres el que te das cuenta, ves ahí retratada la carga de tu mamá, la carga de tu papá, el posible problema en el que puede estar pasando la familia, cosas que tú ni tienes idea de cuánto pueden estar afectando y que al verlos allí te dices, wow, es momento de aceptar que esto sea así y es momento de seguir. Y eso es lo bonito. No es una terapia en la que te expones, ¿no? O por lo menos yo no lo veo así, yo no lo sentí nunca como que yo estaba expuesta. Allí compartes lo que quieres compartir y lo que no quieres compartir no lo compartes. De hecho, conozco gente que es muy cerrada emocionalmente y que es muy de mantenerse muy resguardada, muy protegida y que ha disfrutado mucho esos procesos de constelaciones porque no es para nada invasivo. ¿Cuándo es valioso ir a constelarse? Yo digo que bueno, cuando sientes algún bloqueo interno que no te permite avanzar, cuando repites patrones que no sabes cómo cambiar, por ejemplo en tus relaciones de pareja, de trabajo, siempre te pasa lo mismo, no sabes cómo mejorarlo, no sabes de dónde viene, cuando escoges, por ejemplo, a un padre por encima del otro y siempre te pones a favor de tu mamá en vez de tu papá o de tu papá en vez de tu mamá, es como que los tienes divididos en tu mente. Cuando tu relación con alguno de tus progenitores o con ambos no es la más saludable y sientes que te afecta. Cuando tienes alguna incomodidad, alguna inconformidad con tu vida, simplemente quieres mejorar, quieres entenderte más, quieres ampliar tu autoconocimiento, ve a constelarte y ve a un taller y descubre lo bonito de esa experiencia. Y a la larga se trata de hacerte responsable de tus acciones, de hacerte responsable de tu vida, de tomar las riendas de tu vida. ¿Cómo? Aceptando lo que fue, aceptando quienes te formaron, agradeciendo infinitamente y de manera genuina a tus padres con todo lo bueno y lo malo que te dieron, con todas sus posibilidades, entendiendo la carga, entendiendo por qué quizás te dieron X o te dieron Y, por qué quizás tuviste carencia de X o tuviste carencia de Y,
y aceptando que eso fue lo mejor que pudieron hacer con las herramientas y los recursos que tenían en el momento. Y bueno, creo que ya por allí podemos ir terminando. Esto es para que, si no conocían de constelaciones, pues los invito a averiguar más, a incluso atreverse a ir a un taller porque es maravilloso. Y bueno, y si sí conocían de constelaciones, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme en comentarios porque yo estoy muy nueva en este tema. Si son expertos, si están certificados o si tienen varias constelaciones que ya han realizado y me quieren contar su experiencia, maravilloso, porque además aprendo de ustedes y a la larga esa es la idea, conectarnos y aprender todos de todos y de todas nuestras experiencias. Yo les digo que esto ha sido un antes y un después, que sin duda tenían que contarles por aquí porque realmente me dejó muy movida y sé que hubo cambios a un nivel que se hacen palpables en mis conductas, pero que no puedo entender y no fueron a un nivel racional. Los cambios no fueron definitivamente a un nivel racional, fueron unos cambios subconscientes y hubo como switches que se cambiaron allí, que se encendieron. Y bueno, ya estoy muy agradecida con la experiencia y queriendo saber más y más de este tema. Los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.